Buenos días para todos, para todas. Carlos, muchas gracias. La verdad es que nunca me habían presentado así, nunca en la vida, ¿no? Eh, Allí en donde vivo, en San Cristóbal de las Casas y en general en los Altos de Chiapas, ahí es una zona, vamos a hablar mucho de este tema, de lingüístico y demás. En Tzotzil hay una expresión para que se traduciría un poco como un saludo, pero la traducción literal es ¿cómo está tu corazón? Es decir, allá nos saludamos de esa manera. Y, y bueno, esta es mi segunda vez aquí en Costa Rica y la verdad es que ha sido una estancia de muchos aprendizajes. He aprendido muchísimo en estos pocos días que he estado aquí y, y la verdad es que este tipo de detalles y cómo son ustedes aquí en Costa Rica, pues no tengo palabras, ¿no? Es fantástico, estoy muy contento de estar aquí. Y la verdad, muchas gracias, doctora Luz Marina Vázquez, por la invitación, doctor Carlos Rojas también por hacer posible esto, y pues a todos ustedes que están aquí. Vamos a platicar ya, tomando en cuenta esto, al respecto de esta relación. Voy a poner nada más mi cronómetro porque a veces suelo hablar mucho y esto no es posible, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a hablarlo, les voy a platicar un poquito acerca de esta relación que tienen la gente con los hongos, ¿no? Vamos a hablar de un grupo pues muy particular, un grupo de organismos que siempre ha sido como muy llamativo, ¿no? Y poco estudiado a la vez. Siempre hablamos de flora, de fauna. En un país como este, pues esto es innegable, ¿no? Pero a veces se nos olvida ese tercer componente de las Fs, ¿no? La flora, la fauna, pero también existe la funga. Y sobre todo la relación que tiene con nosotros, con los humanos. Y trataré de hacer ver en esta exposición esos detalles que hacen de esta relación algo bastante particular, hablándolo desde el punto de vista de lo que ocurre en mi país, en México. Y bueno, como les comentaba, los hongos es uno de esos grupos que nos llaman la atención, nos atraen. No sabemos por qué, pero nos llaman la atención. Es uno de los grupos más diversos que existe sobre la faz de la Tierra. Se estima que existen alrededor de 1,5 millones de especies. Hay autores que dicen que esta cifra se puede quedar corta, que quizá existan cerca de 4 o hasta 5 millones de especies. Sin embargo, la intensidad de uso de estudio que tenemos sobre eso es bastante bajo. Es decir, de ese 1.5 en el tema conservador de medirlo, pues no se ve reflejado en quizá el 8% de las especies que tenemos documentadas. Es decir, de cada 100 especies que me encuentro en el mundo, 92 no sabemos qué son todavía, ¿no? Y bueno, México no es, como ustedes saben, igual que Costa Rica, son territorios megadiversos, los hongos no son la excepción, se calcula existen alrededor de 200,000 especies de hongos y también poco estudiadas. Sin embargo, pues esto también no le hace justicia a la importancia que tienen esos organismos en el ecosistema. Sabemos que son los principales descomponedores de materia orgánica. Sin los hongos no podríamos estar caminando en un terreno como el que hacemos, ¿no? Son los encargados de descomponer toda la hojarasca, toda la materia muerta. Además, también son los encargados de formar asociaciones muy particulares que llamamos micorrizas y que hoy en día entendemos como esa posibilidad que tienen todas las plantas de estar interconectados. No sé si ustedes vieron la película de Avatar, esa de los monos azules que viven en Pandora y cómo todos ellos se conectaban con sus colitas como una USB y podían hacer conexión con todos los seres. Digo, eso es una película de ciencia ficción, pero como buena ciencia ficción se basa en cuestiones que sí existen hoy en día y las micorrizas son un ejemplo de esto. Es decir, a través de los hongos existe una conexión y un intercambio de nutrientes e incluso de información genética entre todos los elementos del bosque, vegetales, fúngicos. Hasta el momento parece que los animales no, pero pues, la ciencia siempre nos da sorpresas. También los hongos son una gran maquinaria metabólica.
producen muchísimas sustancias que utilizamos todos los días, ¿no? Todos conocemos la penicilina. ¿De dónde salió la penicilina? De un honguito, ¿no? Aquí les presento una de las moléculas quizá más famosas y que vamos a hablar en la plática también, la psilocibina, ¿no? Hay muchísimas moléculas presentes en este universo fúngico que lo mismo, están muy poco caracterizadas. En realidad, pues no sabemos todo el potencial que podemos obtener de los hongos. Y bueno, además tiene una fisiología muy particular. Hay que recordar que esto a lo que llamamos honguito y que pues tenemos toda esta diversidad, en realidad solamente es una parte. Es como la fruta del hongo. En realidad el cuerpo es toda esta masa algodonosa que llamamos micelio y que se extiende por todo el sustrato. Si nosotros recolectamos esto, solo estamos quitando una fruta. Y eso también pone a los hongos en un esquema de aprovechamiento muy interesante, porque en realidad si nosotros recolectamos estos cuerpos fructíferos, el micelio sigue ahí y al año siguiente va a volver y volver y volver, como dice la canción, a producir esporomas, ¿no? Sin embargo, pues estos desconocimientos pues de repente hacen que esté poco articulado en las políticas públicas, en las políticas de aprovechamiento. Los hongos no son plantas, los hongos no son animales, son otra cosa, con fisiología, con metabolitos, con características muy propias y como tal hay que entenderlos. México no solo es una región muy rica en términos biológicos, también en términos culturales. ¿Cómo medimos la cultura? Pues eso es una gran pregunta, ¿no? En muchos países hemos pensado que la diversidad lingüística puede ser un buen parámetro para evaluar qué tan diversos culturalmente somos. Y este es un mapa de la distribución de las distintas lenguas que existen en México. De acuerdo a distintas instituciones, estamos hablando que pueden existir entre 60 y quizás hasta 200 lenguas distintas, variantes dialectales ya incluidas, en el territorio y distribuidas de esta manera, sobre todo en el centro, sur y sureste del país. Y una región importante en la parte noroeste. Esto no quiere decir que en otros lugares no existan. Este es como un mapa de distribución de, como diríamos los biólogos, de distribución originaria, ¿no? De dónde se originan estas lenguas. Sin embargo, pues los humanos caminamos, los humanos migramos, y hoy en día si pudiéramos retratar estas lenguas con puntitos, pues en realidad lo veríamos por todo el país, ¿no? Pero bueno, no solamente en términos culturales, y eso pues todos aquí lo sabemos y lo entendemos, no solamente es grupos originarios, existe una gran diversidad de grupos campesinos, urbanos, mestizos, originarios, afrodescendientes, lo cual hace que esto todavía sea muchísimo más diverso y complejo a la vez, ¿no? Diversas tradiciones, diversas fiestas, diversos rituales. Todo esto hace un escenario muy, muy interesante. Y bueno, algo que nos ha llamado mucho la atención en nuestro país y en todos lados es que ya desde los 90s del siglo XX hablamos de una traslape de diversidades. Es decir, esto se traslapa perfectamente con los mapas de distribución biológica. Y bueno, ya hablando de hongos de manera concreta, esto ha generado que en la suma de diversidades cultural y biológica encontremos una gran cantidad de usos, no solo comestible, la gente utiliza los hongos como medicina, los utiliza como forraje, los utiliza como amuleto, los utiliza como combustible y una veintena más de usos, ¿no? Forman parte de esquemas complejos de clasificación, son parte de la lengua, es decir, existen términos en todas estas lenguas para nombrar de manera precisa estos organismos y tienen un lugar en la cosmovisión. Ahora, más allá de esto, desde los años 90 ya Luisa Maffei nos hablaba de esta relación se me fue la palabra, como inextricable, un entramado muy fuerte que existe entre lo biológico y lo cultural, pero no solo como una suma, sino además esta relación genera nuevas cosas, inclusive, no sé si ustedes conocen este simpático organismo, el hongo del maíz. ¿Aquí le llaman de alguna forma? En concreto, hongo del maíz. Allá en México les decimos huitlacoche. En algún momento, pues no sé si tendríamos hambre o qué pasó, pero pues dijimos, pues ¿por qué no? Probémoslo, como muchas cosas, como seguramente probamos el chile y
y así, ¿no? Y lo incorporamos a nuestra dieta. Pero con el huitlacoche pasa algo muy característico. El huitlacoche no solo está en México, está básicamente en cualquier lugar donde exista el cultivo de maíz, ahí va a aparecer este hongo parásito de la mazorca. Sin embargo, las características del huitlacoche no son las mismas. Es decir, en las zonas donde esto ha sufrido un manejo por mucho tiempo, las características son distintas, son más carnosos, más abundantes inclusive, es decir, hemos manejado este recurso, como lo hemos hecho con el mismo maíz, como lo hemos hecho con el frijol, con la yuca, con las papas en Sudamérica, etc. Es decir, esta diversidad biocultural es más allá que la suma de sus partes. Hemos inclusive generado más diversidad. Y esto, pues en términos ya particularmente de los hongos, pues hace de esto un motivo de estudio pues muy interesante. En la plática iré rápidamente mencionando algunos aspectos de las evidencias de la relación humano-hongo, los acercamientos disciplinarios por medio de los cuales nos hemos acercado a esto, un poco de las etapas del desarrollo más rápidamente y sobre todo me voy a centrar en esto, los avances que hemos tenido con algunas perspectivas también. México es un país muy rico con muchísima relación con estos y que tenemos documentación de ello. Ustedes conocen los códices, aquí hay un par de ejemplos de esto. A la derecha de ustedes el códice mixteco de una región del norte de Oaxaca, de donde es esta camisa que me hicieron favor de regalarme un colega, Marco Vázquez, donde desde pues, hace aproximadamente 1000 años, que es de donde se data esto, en la página 23 y 24 vamos a ver a esta señora, que es la señora Nueve Hierba, que se ha pensado como una diosa y la diosa de los muertos, la señora del inframundo, enseña a estos otros dos personajes, al señor Uno Águila y al señor Cinco Pedernal, quizá también dioses, el uso de hongos. ¿De qué hongos? De hongos del género psilocibe, hongos enteógenos, ¿no? Esto nos lleva pues a plantearnos muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué la señora de los muertos es la encargada de esto? Tiene que ver con que los hongos están en el suelo, están relacionados con esta esfera del agua, de lo femenino, de lo terrenal, o por dónde van estas cosas. En realidad, hoy en día pues, tenemos muchas más preguntas que respuestas. Este es un códice del área maya, el Códice Madrid, que también en la página 95, en la sección B y D, también tenemos la presencia de un dios M que porta lo que al parecer es un hongo de la especie Amanita muscaria, ofreciéndosela también al dios del maíz en este tiempo, con la presencia del dios Chac, el dios de la lluvia, otra vez, ¿no? El tema de la lluvia, de la humedad, de los rayos. Chac con esta hacha es el encargado de mandar rayos. Y es muy curioso cómo hoy en día en los trabajos etnográficos la gente 500 años después te dice donde cae un rayo, aparece una Amanita muscaria. Hoy en día Chac, pues, Chac quizá ya no exista porque estas cosas cambian, pero las narrativas siguen siendo las mismas desde hace 500 años. También en el área maya, sobre todo, se han encontrado muchísimas figuras de estas que les llamamos los hongos de piedra, alrededor de 300 figurillas de esto, ¿no? Lamentablemente no tenemos mucha explicación de esto porque han aparecido sin contexto, es decir, producto de saqueos y ya no sabemos dónde aparecieron, solamente con la etiqueta del área maya, saber dónde, y sin contexto, ¿no? En los principales museos de Europa. Se especula que pueden estar relacionados con los 9 estratos del inframundo que se mencionan en el Popol Vuh, en el libro sagrado de los mayas, o que pueden también estar representando estos movimientos acrobáticos ligados a la transformación que tienen muchas personas en elementos de la naturaleza, como los rayos, elementos meteorológicos, o de la fauna, esto que llamamos los nahuales, esta capacidad de transformarnos en otros organismos y en otros elementos. En la conquista también nos dejaron muchas crónicas, ¿no? Por cuestiones de tiempo, pues no voy a hacer como mucho énfasis en esto, pero pues ¿qué pasaba con estos personajes que llegaron junto con los soldados en los barcos? Pues son los encargados de hacer la documentación, ¿no? Fray Toribio de Benavente Motolinía, Fray Bernardino de Sahagún nos dejaron mucha información al respecto de cómo era esta relación, desde algunos aspectos que tenía que ver con el ritual de consumo del teonanácatl, del hongo sagrado, como aspectos pues, del día a día, ¿no? Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún, en su Historia General de las Cosas de la Nueva España, nos habla
entre otras tantas, del chimalnanácatl, y nos dice que es redondo en forma de tortilla, que es un alimento muy sano, cómo debe de comerse, y nos da pistas muy claritas, porque además esta obra está escrita en español y en náhuatl, y además ilustrada, de qué especies se están refiriendo. Es decir, tenemos mucha evidencia de cómo era la relación de los antiguos mexicanos, por llamarle de alguna manera, estos pueblos de Mesoamérica, con los hongos. Y en este sentido, la etnobiología se ha erigido como pues, esta disciplina que se ha encargado, al menos, digo, existen muchas disciplinas que estudian o que se acercan teóricamente al fenómeno de la naturaleza, de esta relación naturaleza-cultura, pero bueno, particularmente la etnomicología, como una subdisciplina de la etnobiología, es quien en México principalmente se ha dedicado al estudio de estas relaciones, haciendo mucho énfasis en cómo se nombran, cómo se clasifican los conocimientos tradicionales, prácticas, cómo están relacionados en la cosmovisión, aspectos de memoria biocultural, pero sobre todo haciendo énfasis en que todos estos conocimientos en realidad constituyen un cuerpo pues, teórico al mismo nivel que la micología occidental. Es decir, ¿a qué se dedica la etnomicología? A estudiar otras micologías. Occidente no son los únicos que generamos conocimiento, todos generamos conocimiento y este siempre debe de estar a la par. Simplemente son otras formas de entender el mundo y en este caso otras formas de entender los hongos y que pues como vamos a ver, no necesariamente son tan diferentes a la micología occidental. Todo esto surge a partir de un libro de allá que en los 50, específicamente en 1957, Robert Wasson, a través de su trabajo, publica en este libro, Mushroom Russia and History, pues, y sienta las bases de lo que hoy llamamos etnomicología. Voy a hacer un pequeño paréntesis. En México también existe, se ha desarrollado una línea paralela que si bien ha sido cuestionada en términos académicos de manera muy fuerte, sobre todo a estas personas que plantean algunos aspectos evolutivos, donde se ha planteado, no sé si ustedes han escuchado, esta teoría del mono dopado, de cómo a partir del consumo de hongos del género psilocibe se han desarrollado conexiones neuronales o inclusive atreverse a decir que es como una pista del origen del lenguaje sistematizado de los humanos. Bueno, son cuestiones muy, muy cuestionables, muy debatibles, pero los efectos que nos ha dejado este trabajo de la psicodelia y de la química los vemos hoy o con efectos muy fuertes, y eso es algo con lo que también hablaremos posteriormente, ¿no? ¿Cómo ha sido el transitar de esta disciplina en mi país? Pues como les decía, en la primera etapa, en esta génesis, para ustedes seguramente es conocida la imagen de esta señora, de María Sabina, una médica tradicional mazateca que curaba a la gente. Voy a hacer un resumen espantoso, pero pues consumiendo hongos del género psilocibe para ponerse en contacto con Diosito, y a través de los hongos Diosito podía hablar y saber qué es lo que la gente tenía que hacer para poderse sentir bien, sentirse en paz consigo mismos, si en algún momento había transgredido el orden universal de las cosas. Se le atribuye a este señor Wasson, Robert Gordon Wasson, ser como este primer persona occidental en participar de esto. Pues en realidad no era así, hubo muchas personas antes, particularmente Blas Pablo Reco, un etnobotánico oaxaqueño. Y bueno, el punto es que tras esta pequeña y gran incursión, pues muchísima gente como Richard Evans Schultz, Roger Heim, etcétera, y un largo etcétera de personas llegan a Huautla de Jiménez para describir cómo es este ritual, ¿no? Particular atención merece el señalamiento del doctor Teófilo Herrera y el doctor Gastón Guzmán, pilares del desarrollo de la etnomicología y de la micología en México, que en sus años de recién egresados
pues les tocó vivir todo esto con María Sabina y con toda esta gente. Y bueno, pues no solamente académicos, todos sabemos esas historias de que pues, quizá un tal Jim Morrison, quizá un tal John Lennon, quizá un tal X, Y, Z llegaron por allá, ¿no? ¿Qué creen ustedes, que sí o que no? Muy seguramente sí, ¿no? Y bueno, la etnomicología nace precisamente del estudio de estas relaciones con los hongos enteógenos, neurotrópicos, alucinógenos o como le quieran llamar. No es hasta una segunda etapa cuando la etnomicología descubre, entre comillas, que hay otra bola de cosas que es interesante estudiar. Y precisamente en vínculos de colaboración muy interesantes, muchos de los principales etnobotánicos de mi país, como el maestro Miguel Ángel Martínez Alfaro, la doctora Cristina Mapes, la doctora Montserrat Gispert o el doctor Javier Caballero, en conjunto con connotados micólogos de la época, el doctor Joaquín Cifuentes, la doctora Evangelina Pérez Silva, el doctor Arturo Estrada, empiezan a generar más textos de esta naciente disciplina, ¿no? Y encontramos trabajos que hoy en día son considerados como clásicos por todos los rincones, casi todos los rincones del país, pero sí centrados en la parte del centro. Y esta conjunción entre la etnobotánica y la micología o la taxonomía, pues empieza a rendir frutos. No es hasta una tercera etapa de consolidación en la que ya personas especializadas, como todos estos que están aquí, la doctora Adriana Montoya, el doctor Ángel Moreno, M. Estrada, Roberto Garibay, etcétera, empiezan a desarrollar líneas ya particulares de investigación en universidades y centros de investigación concretos, a tener alumnos, y es cuando esto pues ya despega, y hoy en día podemos hablar que pues México es uno de los principales focos de desarrollo de esta disciplina junto con China. Sabemos que los chinos hacen de todo y mucho, entonces pues junto con China nos estamos dando una pelea interesante, pero bueno, es interesante, creo que no podemos decir mucho esto en Latinoamérica, ¿no? Regularmente que somos los primeros en hacer algo, los más desarrollados en algo, y pues siempre me da orgullo decir que en Latinoamérica estamos haciendo investigación de punta para el mundo, ¿no? Y bueno, hoy en día, pues esto ha rendido frutos. Hay mucha más gente, por motivos de tiempo, no diré el nombre de todas estas personas. Pues esto ha despegado y se ha generado muchas cosas. Sin embargo, pues como pueden ver, este es un mapa donde se han desarrollado estudios etnomicológicos. Hay muchas zonas del territorio nacional donde no se ha hecho absolutamente nada. Si esto lo comparamos con trabajos etnobotánicos, pues necesitaríamos unas 20 o 30 diapositivas llenas de caritas para señalar la magnitud del desarrollo de la etnobotánica en México. Lo mismo la etnozoología. En realidad, si bien podemos presumir que México es el país de mayor desarrollo de la etnomicología, pues en realidad todavía falta mucho, ¿no? Falta mucho por hacer. ¿En qué hemos avanzado? A partir de los años 90, cuando el doctor Gastón Guzmán publica este libro que se llama Los nombres de los hongos y relacionados con ellos en América Latina, que es una obra que para su momento compiló todos los términos en muchas lenguas de toda la región latinoamericana que hacían referencia a los hongos. Es una obra monumental. Pues empieza a hacer estudios más finos, ¿no? A entender que la taxonomía y las clasificaciones locales muchas veces siguen estos principios que ya Brent Berlin, este antropólogo famoso, también nos hablaba, de que siguen una lógica pues, jerárquica muy parecida a los sistemas lineanos de clasificación de hoy en día, donde podemos encontrar principios unificadores, formas de vida, lo que llamamos géneros, lo que llamamos especies, lo que llamamos variedades, ¿no? Es decir, en muchos sistemas cognitivos, la manera de clasificar los hongos es bastante similar a lo que hace la taxonomía lineana. Como siempre, pues los humanos somos impredecibles, no quiere decir que todo mundo clasifiquemos los hongos de esta manera, pero resulta interesante tratar de entender estos aspectos, cómo ordenamos el mundo y sobre todo también, pues cómo lo
¿cómo lo enunciamos? Porque algo que sí es muy contrastante son las motivaciones. A nosotros en la biología, pues lo que nos interesa son las filogenias, de qué grupo evolutivo provenimos. Este es un ejemplo para los lacandones, un grupo originario del sur de México. Esto se hace a partir de un mito de origen, en el cual señalan que Hachakyum, el dios creador, creó las montañas, los suelos, los animales, y creó los hongos de la madera, que llamaríamos lignícolas, y los hongos del suelo, los Kushumche y los Kushumblum. Y a partir de eso se ordenan otra bola de géneros, especies y variedades, pero parte de un mito de origen, cosmovisión viva, ¿no? Hay algo que no podemos negar también, es la importancia de la tecnología y cómo esta también nos ha permitido entender otros patrones en este conocimiento. Y pongo un ejemplo, allá por los años 90, particularmente en 1990, un señor llamado Armando Palomino Naranjo realiza un estudio etnomicológico en una zona de un grupo llamado Picajú o Otlahuicas y describe 46 especies. Todo bien. Este año, Eliseth Ramírez, una etnomicóloga de esta región local, hace una publicación, y señala que es el sitio donde más especies se comen en México. La comunidad, esa pequeña comunidad, consume 202 especies de hongos. ¿Cuántos hongos silvestres han comido, compañeros, compañeras? Aquí comen 202, ¿no? Es un poco también, y pongo este ejemplo y lo ligo con el tema taxonómico y tecnológico, porque pues, en los 90s, ¿cómo hacíamos taxonomía? Pues, como podíamos, ¿no? Con microscopios mal hechos. Hoy en día podemos, a través de herramientas moleculares, tener más fineza taxonómica. Es decir, no es que haya pasado de esto a esto, es que ahora tenemos mejores herramientas y también podemos caracterizar mejor nuestra diversidad. Y algo que antes llamábamos ramaria flava, hoy en día sabemos que son un chorro de ramarias y no solo ramarias, otros subgéneros que se han, ¿cómo se dice?, separado. Seguimos estudiando el tema del uso de los hongos del género Psilocybe en rituales hoy en día, ¿no? Un estudiante de doctorado, Mara Jimena Aro, particularmente en la zona de Oaxaca, ha hecho en su proceso ahorita de estancia postdoctoral estudios de, está perfectamente, entre comillas, perfectamente descrito lo que pasaba en los 60s. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Qué pasa con estas visitas a María Sabina? Cuenta la leyenda que María Sabina murió con el desprecio de la gente por haber revelado y comercializado esto, ¿no? Hoy en día lo que ha encontrado Mara es que la gente pues, se resignifica nuevamente a partir de esto. Y cuando antes te daba pena hablar de María Sabina, ahora la gente se pelea esa relación de ancestría por María Sabina, porque eso significa que la gente vaya contigo a consumirte esas especies. Los hongos se mercantilizan, podemos cuestionar mucho este tema, pero también es un elemento que es el motor de la economía de esta zona en Oaxaca, ¿no? La gente hoy en día depende en una buena parte de la comercialización de este ritual. En términos de hongos comestibles, allá por el año de 2014, con un colega, contamos 371 especies. Hoy en día, en un artículo que acabamos de sacar en una revista argentina, Lilloa, contabilizamos 437 especies de hongos que la gente se come tradicionalmente en México. Otra vez les vuelvo a preguntar, ¿cuántas han comido? Nos falta un montón, ¿no? Y esto abre la puerta para muchas cosas. La diversidad tan grande que tenemos, ¿cómo puede contribuir esto a la tan mencionadas procesos de soberanía alimentaria, ¿no? El abanico que tenemos de utilización puede ser muy, muy importante o muy interesante. Y bueno, además en estas curvas de acumulación, en realidad vemos que esto todavía puede crecer mucho más, ¿no? Quizá le podamos estar pegando a las 500 especies de hongos comestibles. Hemos encontrado patrones interesantes. Normalmente vemos que la gente consume más especies en zonas altas, en zonas asociadas a robles.
consume menos especies en las zonas templadas y las características también son en zonas tropicales bajas, perdón, y las características también son distintas. En las zonas altas se prefiere especies grandes, carnosas, en las zonas bajas más bien especies pequeñas, correosas. Me voy apurando. Otra de las cuestiones que nos han resultado muy importantes es también entender los problemas que también sale de esto. No todo es miel sobre hojuelas, como decimos. Sabemos que hay hongos, no todos los hongos son comestibles, también hay hongos tóxicos y en la falta de conocimiento existen consecuencias graves como las intoxicaciones que existen. Una colega que acaba de también terminar su doctorado, Amaranta Ramírez, pues precisamente ha dedicado una buena parte de su vida académica al estudio de estos procesos, pero también además a aportar herramientas prácticas. Este es un artículo, bueno, la sección de un artículo, de acá, donde ella propone un protocolo que se deba de seguir en las instituciones de salud pública para atender estos casos. Lamentablemente en mi país, igual que en muchos lados en Latinoamérica, no existen protocolos claros de cómo atender una intoxicación causada por hongos y es ahí donde la etnomicología también puede aportar esto. Y yéndonos a lo más básico, la caracterización de cómo son los envenenamientos. Muchas veces ni siquiera sabemos qué está afectando, cuáles son los metabolitos y cómo está afectando esto. Otra línea que se ha trabajado mucho es el tema del conocimiento. Siempre decimos, los conocimientos tradicionales están ahí, son muy importantes, la gente de más edad es la que tiene, pero estos se están perdiendo porque la gente joven ya no quiere hacer esto. Digo, esto es algo que es válido para toda Latinoamérica y en general para todo el mundo, pero es necesario también entender estos procesos de cómo ha sido esta pérdida o desplazamiento de conocimientos, qué factores están involucrados, con qué población. Y se han aportado datos muy interesantes. Un compañero, Alexander López García, ha visto cómo, por ejemplo, el tema de género tiene que ver con esta acumulación de conocimiento. ¿Quién conoce más hombres, mujeres? ¿Quién creen que conozca más de hongos, hombres o mujeres? ¿Y los hombres? Ya parece boda, ¿no? Preguntando hombres y mujeres. Pues Alexander lo que empieza a ver es este tipo de patrones que sí son dependientes de cuestiones de género. Y Mara también, ya les conté de ella en su trabajo doctoral, precisamente también explora otros aspectos sociodemográficos que tienen que ver con esto, aspectos de migración. Este es un trabajo que hace con los wixárikas en el occidente de México y ve cómo precisamente los wixárikas en este análisis de componentes principales se separan suficientemente bien de los mestizos. Es decir, la condición étnica sí tiene un efecto muy importante en quién conoce más de hongos. Y algo que pues no nos sorprende, pero sí nos alarma, es el tema de estudiar la edad y sobre todo el tema de la escolaridad. No solo en este trabajo, sino en muchos otros, lo que hemos visto es que mientras más educación formal tiene la gente en mi país, menos conocimiento tradicional y manejo de hongos existe. Digo, no se trata de decir ya nadie vayamos a la escuela, ¿no? Sino pues de repensar cómo estamos educando a nuestros críos. Y bueno, así como estos, también ha habido trabajos muy interesantes en los cuales a través de sistemas de información geográfica se pueden hacer mapeos de rutas de cómo son los recolectores en términos de ver cómo se está aprovechando el espacio y de dónde están apareciendo estos hongos comestibles. Y además también hacer preguntas teóricas que pueden resultar interesantes para aquellos que nos gusta el tema de género. Este estudio lo que hizo fue ver o evaluar quién hace mejores recolectas en términos de costo-beneficio, hombres o mujeres, ¿no? Otra vez, ¿quién creen que hizo mejor trabajo? Resultaron cosas interesantes. Él mencionaba a través de estos análisis de información geográfica cómo los hombres caminaban más, iban más rápido, iban más lejos y traían los hongos más grandes. Las mujeres caminaban menos, iban a lugares selectos y traían muchas más cosas. Exactamente, ¿no? Estrategias distintas.
Como esto también pues hemos visto rutas de recolecta, patrones de aprovechamiento, comparando lo que ocurre en zonas altas con zonas bajas. Ya no voy a detener mucho en esto por temas de tiempo. Acaban de publicarnos también un trabajo en un libro llamado Biodiversity Management and Domestication in the Neotropics, compilado por el doctor Alejandro Casas, donde precisamente hacemos una comparación entre lo que ocurre en la Amazonía y lo que ocurre en Mesoamérica. Y encontramos patrones bien interesantes en pueblos que pues, culturalmente no tienen nada que ver, pero donde sí nos dan pautas de que el medio algo está influyendo en cómo la gente utiliza los mismos géneros, tiene las mismas estrategias de recolecta y los mismos fines, ¿no? Y bueno, también nos ha servido para evaluar pues, cuáles son las especies de mayor importancia cultural. No todas las especies las valoramos igual. Y cuando hablamos de conservación, esto es muy importante, saber qué especies valoramos más y por qué, cuáles son esas razones. Y a través de distintos mecanismos cuantitativos, análisis de componentes principales, en general análisis multivariados, pues podemos ver cuáles son aquellas características que la gente valora más para hacer estos aprovechamientos y ponerlo a reflexión. Es decir, ¿por qué la gente va sobre una especie y no otra? Esta es la más abundante, ¿la pondremos en peligro o no? Esto nos aporta mucha información para poder desarrollar estrategias de aprovechamiento un poco más inteligentes. Y ya con esta concluyo. Hay muchos temas emergentes, ¿no? Muchos temas emergentes que están saliendo, que si bien pues no son propiamente de un desarrollo etnomicológico como tal, pues las estamos viendo hoy en día, ¿no? Aspectos que tienen que ver con el micoturismo y cómo a partir de estas prácticas de micoturismo la gente se está aproximando a los hongos, se está haciendo recolecta y nos ponen a pensar, ¿se está haciendo de la mejor manera? ¿Estaremos poniendo en riesgo el recurso? La gente está aprovechando, la gente local está siendo respetada, digámoslo así, en su derecho al aprovechamiento. Y bueno, surgen muchas interrogantes al respecto de estas prácticas que el día de ayer en un evento que organizaba el doctor Carlos Rojas nos señalaban que en México, solo en México el año pasado hubo 364 actividades de micoturismo en un rango como de 4 meses, que es la temporada de lluvias, ¿no? Es decir, esto existe. Aquí mismo en Costa Rica empiezan también a haber estos eventos de micoturismo. Y bueno, hay que adelantarnos a eso para poder comprender estos fenómenos. Aspectos que tienen que ver con las microdosis y nuevas ritualidades, el uso también de los hongos del género psilocibe es algo común, es algo presente, la gente los cultiva, la gente hace los extractos, la gente los comercializa, legal o ilegalmente, es un fenómeno que está pasando. Al menos en mi país ya se han encontrado casos en que esto genera intoxicaciones, genera problemas en personas neurodivergentes muy graves y bueno, nosotros tenemos que responder ante eso, ¿cómo? Pues con información, ¿no? Y en ese sentido, pues aún queda mucho por hacer. Y bueno, en un país como este, Costa Rica, yo siempre encuentro muchas similitudes con Chiapas, donde vivo, ¿no? Somos regiones muy parecidas. Y también estamos viendo estos mismos fenómenos de micoturismo, de aprovechamiento de los hongos. Y creo que lugares como este se vuelve como una tierra fértil y un área de oportunidad tremendamente grande para el desarrollo de este tipo de trabajos, donde veamos cómo pues, esta relación inextricable entre no solamente hongos, entre humanos y biodiversidad, pues nos genera un abanico de posibilidades tremendo, ¿no? Y bueno, yo me llamo Felipe, muchas gracias. Aquí son los datos de contacto si alguien quiere pues que sigamos platicando posteriormente. Para mí es un placer, muchas gracias por la invitación y pues gracias. Agradecemos al doctor Ruán por su valiosa disertación y vamos a escuchar las palabras de la doctora Luz Marina Vázquez Carranza,
Y le pedimos al doctor Ruan que se mantenga acá en el escenario, nos acompañe, por favor. Pues también aprendí muchísimo.